creo que me siento más cómoda. El tema que se me ha invitado a presentar en esta oportunidad tiene que ver con José Francisco Vergara y su rol en la fundación de la ciudad. En primer lugar, me gustaría comentarles a ustedes cómo llego a este tema. No llego preguntándome por la ciudad, sino que en realidad me llego preguntando cómo es que José Francisco Vergara se entronca con la élite nacional y cómo es que este personaje finalmente termina siendo protagonista durante el siglo XIX de varios hitos y temáticas que van a ser cruciales en la historia nacional. Me imagino que ustedes saben, y si no lo saben se los comento, José Francisco va a ser uno de los protagonistas de la Guerra del Pacífico. A él le correspondió conducir las tropas a Lima. También José Francisco Vergara va a ser crucial en el momento en que Chile se está debatiendo respecto del liberalismo, del significado de ser liberal en Chile, el significado de la democracia en Chile, de los principios liberales que se estaban discutiendo en Europa. Él va a ser uno de los promotores. La pregunta que se yergue allí es ¿cómo es que este personaje de escasos caudales, como lo describe originalmente Barros Arana, llega a estar en relación con la élite nacional y lo llegan a considerar crucial para poder enviarlo como uno de los emisarios, en este caso a Lima, los emisarios en la Guerra del Pacífico? Una de las respuestas que encontramos es que José Francisco Vergara, en su temprana edad, va a tener algunos episodios, unos hitos cruciales, entre ellos que va a ser elegido como el mejor alumno del Instituto Nacional para poder convertirse en uno de los primeros ingenieros en Chile, convertirse en ingeniero desde la práctica. Lo seleccionan para que venga a Viña del Mar a trabajar con ingenieros en la construcción de las líneas férreas que deberían unir Santiago con Valparaíso. ¿Ya? Ese es su primer hito a los 18 y 19 años. José Francisco, que como describe la biografía, los relatos biográficos de sus amigos, principalmente de Barros Arana, tenía escasos caudales, en el fondo no tenía ningún tipo de herencia que lo entroncara con la gente que posteriormente va a ser parte de la élite nacional. Encontramos a este joven entonces viniendo a trabajar acá, a aprender, a trabajar en sus primeros años, y la experiencia vital de esos primeros años finalmente le termina entroncando con una de las familias más adineradas de Chile, con una de las 10 familias más adineradas. Tenemos que a finales del siglo XIX hay un recuento de la lista de las familias más ricas, y él se termina casando con una de las hijas de esta familia que habitaba esta zona. Entonces, en primer lugar, esta experiencia vital inicial lo termina emparentando con una familia adinerada. Ahí tenemos algunas imágenes que son fundamentalmente las cartas que están resguardadas en el archivo histórico, los planos que tienen que ver con la etapa inicial de la proyección de la ciudad y algunas de las fotografías, una relacionada con su rol en la masonería, también va a ser un prominente masón, y una relacionada con el ámbito de la guerra. ¿Quién es este hombre? José Francisco Vergara, que encontramos acá en la plaza, caminando al parecer a paso firme, rápido, con un papel en sus manos, es el hombre que va a finalmente pedir autorización para comenzar a forjar una ciudad, o un pueblo en realidad, una población en estas tierras. El documento que se encuentra allá nos consta que es de su puño y letra, y él lo creó, lo generó y está resguardado en el archivo histórico, que es donde se comienza a visualizar la forma que va a tener esta traza urbana. Este otro documento, que data de 1882, si bien no se sabe bien quién lo hizo, consta entre los documentos de la familia, y seguramente él lo encargó. No nos consta que lo haya hecho él, pero al menos lo encargó. Entonces este hombre que va allí a paso firme, que está inmortalizado en la plaza, un monumento en homenaje a este rol de fundación, que va a ser en este caso protagonista de lo que vamos a presentar acá. Aquí encontramos simplemente un fragmento de la memoria de José Francisco Vergara, escrita en 1884, memoria que fundamentalmente trata de su rol en la Guerra del Pacífico, pero también tiene algunas alusiones a
su etapa de formación intelectual y también su rol en lo que significó Viña del Mar. ¿Qué nos dice? En esa época, principalmente o aproximadamente en 1874, dirigí y apliqué mis facultades de trabajo a la fundación del pueblo de Viña del Mar y a dar valor a las cosas que no las tenían, tanto en mi provecho como en el de los otros, porque son muchos los centenares de personas que han encontrado su bienestar con los trabajos y obras que he emprendido, y en menos de 10 años el país tiene un pueblo más rico y con más habitantes que los que cuentan ciudades antiguas. La importancia de José Francisco Vergara a nivel nacional es muy poco conocido, el rol que desempeñó. En la experiencia de trabajo que tuve 5 años en el Archivo Histórico Patrimonial, me correspondió revisar un montón de documentación que está resguardada en el archivo y que finalmente nos ha permitido, y le permitió también al Archivo Histórico, poner de relieve el personaje en sus distintas dimensiones. Una de ellas es el rol que va a tener en la fundación de la ciudad de Viña del Mar. Digo solo una de ellas porque en lo particular no era la que a mí más me interesaba, pero es la que explica las razones por las que este personaje, que se entronca con esta familia adinerada, logra triplicar la fortuna de la familia con las acciones que él va a realizar. ¿Qué acciones? Principalmente el loteo de la hacienda y la venta de la misma. Aquí un poquito de orden cronológico y de lazos y de relaciones, parentesco y cómo llegamos finalmente a José Francisco Vergara y su rol de la fundación. En primer lugar nos encontramos con un acaudalado hombre de negocios, Francisco Javier Álvarez, que se casa con Dolores Pérez, uno de Portugal, otro de Chile, que es el que hizo lo que amasan la fortuna inicial, ¿ya? Principalmente a partir de negocios de carácter internacional, de negocios que se van a instalar en Valparaíso. Esto se hereda a su hijo Francisco Álvarez, que se casa, o al menos tiene una hija, una señora de apellido Prieto. No sé si el Archivo Histórico ya ha logrado dilucidar el nombre de la señora Prieto, ¿no? Bueno, todavía sigue estando allí en la incógnita. Y finalmente nace de esa unión Mercedes Álvarez, que se casa finalmente con José Francisco Vergara. Este José Francisco, jovencito que venía llegando de Santiago, enviado con la misión de convertirse en el primer o uno de los primeros ingenieros de Chile formado en la práctica. Y encuentra acá no solamente esa formación profesional, sino que también encuentra a su esposa. Aquí una síntesis de elementos que nos van a permitir entender los antecedentes de esta empresa de Viña del Mar. En primer lugar, entre 1843 y el 73, estas tierras están en manos de Dolores Pérez y Francisco Álvarez. A partir del 55 se empieza a generar sobre todo este territorio una presión inmobiliaria que está dada principalmente por la línea férrea. Vamos a tener a historiadores como Benjamín Vicuña Maquena que dicen que Viña del Mar es la hija de los Rieles. En el fondo, la razón por la que emerge este pueblo y se transforma en un foco de atracción es gracias al paso de la línea férrea por este lugar. Entre 1869 y el 73 vamos a encontrar, y tengo que decirlo, fue la etapa más tediosa de la revisión porque son hojas y hojas y hojas, pero vamos a encontrar en el archivo histórico fundamentalmente una serie de documentos que dan cuenta que en este periodo del 69 al 73 se dan una serie de contratos de arrendamiento con una característica poco usual: 40 años, 30 años como mínimo de arriendo. La razón que hemos encontrado para esta cantidad de años de arriendo de todos los pedazos de territorio que se fueron entregando en esta etapa es porque la abuela de la esposa de José Francisco Vergara no quería que su hacienda se distribuyera, se dispersara y finalmente desapareciera de la heredad de sus nietos. Entonces esa es la condición con la que se da esta primera etapa de entrega de territorio a personas interesadas, santiaguinos fundamentalmente, para ocupar
este lugar. En 1873 muere Dolores Pérez, que es la abuela de la esposa de José Francisco, y todo eso queda en administración de su hijo, Francisco Álvarez, que comienza un rápido proceso de loteo, de venta de la propiedad, de entrega, y continúa con esta situación de entregar estos territorios a quienes estaban interesados, y en ese momento es cuando vamos a encontrar una situación crítica. De parte de las autoridades, principalmente de Valparaíso, vamos a encontrar el levantamiento de un problema, que se estaba haciendo esta venta apresurada en el año 1873 sin cumplir los reglamentos establecidos en Chile, que significaban, en primer lugar, si es que se va a comenzar a hacer una población, se tiene que dar cuenta y entregar cuál es la forma en que se va a distribuir, cuáles son las calles que van a existir, cuáles van a ser los espacios públicos y un plan. Esa situación la incumple Francisco Álvarez y la desatiende. En ese año entonces el intendente exige que debe darse cumplimiento a la norma y debe entregar o dar cuenta de cuáles van a ser estos espacios públicos que están exigidos por la ley para la entrega por parte del propietario, para que no se haga una entrega de manera desordenada. En ese mismo año muere Francisco Álvarez, que era el hijo de la señora dueña de todo esto y que había heredado las tierras. Con esto nos encontramos que muere la madre, muere el hijo, y entonces en ese momento es que José Francisco Vergara, 1873, queda a cargo de la fortuna de su esposa, ¿ya? Queda como el administrador de la fortuna de su esposa. Aquí, ahora una mirada desde José Francisco, desde los hitos que entroncan a Vergara con la fundación de Viña del Mar. En primer lugar, entre el 53 y el 56 se va a desempeñar como ingeniero ayudante de estas obras ferroviarias, enviado desde el Instituto Nacional como el mejor alumno para convertirse en ingeniero. En el 54 él hereda un fondo pequeño que se llama Fondo Corinto, que según Barros Arana es la única posesión que él tiene al momento de contraer matrimonio. En 1855 se termina el primer tramo de la línea férrea entre Valparaíso y Viña. En el 56 decide arrendar la hacienda Viña del Mar a Dolores Pérez y da en parte de pago su fondo, que era el que había adquirido anteriormente. En el 59 contrae matrimonio con Mercedes Álvarez, que es la heredera de todo este lugar. En el 63 ya tenemos la línea férrea Santiago-Valparaíso. En el 73 la esposa hereda la totalidad de las tierras por la muerte de los dueños anteriores, su padre y su abuela respectivamente. En el 74 encontramos a José Francisco Vergara dispuesto a dar cumplimiento a todo lo requerido por la Intendencia y la legislación vigente. En ese momento, él, con sus conocimientos de agrimensura, en esa época el Instituto Nacional entregaba título, entregaba una profesión en el fondo que era de agrimensor, él pone en marcha sus conocimientos y empieza a hacer los planos, a trazar, y se da la tarea de dar cumplimiento a todos los requerimientos, y en ese momento es que él solicita los permisos para, comillas, crear una población en Viña del Mar. Hay que tener en cuenta que en ese mismo periodo se pide este mismo permiso para crear población en Recreo. También anteriormente se había pedido este permiso para crear población en Quintero. Entonces, esos son el escenario. En el fondo, cualquier lugar que vaya a ser entregado para generar allí construcciones y habitarlo, debía pasar por estas normativas, principalmente también para poder garantizar que las trazas, las calles, los espacios comunes, públicos, estuvieran también garantizados. En el 74 entonces solicita los permisos y se le autoriza, ¿ya? Y eso es lo que es considerado hoy en día como parte de los hitos de la fundación. En el 75 Vergara es nombrado director de obras públicas. Cuando él hace la solicitud a la Intendencia, le ofrece
ser y servir como director de obras públicas para garantizar que todos los contratos que se establezcan de venta se cumplan. Contratos que establecen normas tales como tipo de construcción, tipos de cierre perimetrales, en el fondo garantizar también de qué manera va a comenzar a desarrollarse la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un José Francisco Vergara que acepta la normativa establecida, entrega lo que se le está pidiendo y además se propone y acepta como director de obras públicas. En esa misma instancia, también José Francisco da una lista de territorios que pasan a formar parte de este nuevo núcleo urbano. Algunos de ellos, algunas de estas entregas como donativos y otras como para uso, libre uso durante el tiempo que se sigan usando como tales. Y ahí están las bases de algunos conflictos que se le dan hasta el día de hoy. En el año 77 la familia, Vergara, su esposa y el hijo, se marchan a Europa a formarse, a formar al hijo. Viajan por Europa, establecen a su hijo de 14 años en Ginebra para poder adquirir conocimientos principalmente holísticos y pudiera pasar algunos años allá. Durante ese periodo del viaje a Europa, José Francisco deja en stand-by, detenido, el proceso de entrega, de venta de los territorios y vino un par de veces en esa etapa, y entre el 1878 y 79 se establece también la solicitud de permiso de creación del municipio de Viña del Mar, que debía ser el encargado también de velar por un correcto funcionamiento, por el hermoseamiento y por todo lo que significa también todo aquello relacionado con la salud y la basura también fundamentalmente. Vamos a tener como hito en la vida esta de Vergara y la ciudad la Guerra del Pacífico. ¿Por qué razón la Guerra del Pacífico pasa a formar parte de los hitos? Porque el momento, en uno de los viajes que hace Vergara a Europa y su regreso, se le pide a él que vaya al frente de batalla como delegado del gobierno, y en ese momento Vergara lo que hace es entregar un documento a su esposa para que se haga cargo de la administración y que siga vendiendo o que haga lo que ella determine necesario hacer para seguir desarrollando la empresa. Él mismo le llama la empresa de Viña del Mar, asumiendo que está entre las posibilidades de morir. Una de las cartas le señala eso a su esposa. En 1881 encontramos a Vergara todavía en el fenómeno de la guerra, entonces se desprende de lo que significa la empresa Viña Marina. Acá encontramos, para poder dar cuenta de lo que acabamos de señalar, en 1873 Francisco Álvarez, que estaba incumpliendo la normativa, que es el que antecede a Vergara en este rol de loteo y venta, pero un loteo y venta desarticulado y desobediente respecto de las normativas. Aquí simplemente un fragmento resguardado en este caso en el Fondo Vergara Álvarez, que nos dice: con extrañeza ha notado la Intendencia que se viene formando en Viña del Mar, la subdelegación de su mando, una nueva población, sin permiso ni autorización de ningún género, acordada por esta Intendencia y contraviniendo abiertamente con tal procedimiento la ordenanza del 44, que dispone en su artículo 2 lo siguiente: los que quisieran fundar una nueva población o abrir barrios o nuevas calles ocurrirán a la autoridad gubernativa de la provincia exponiendo las condiciones de su proyecto, pidiendo que se designe el nombre y que se ha de dar a la nueva población y acompañando un plano de diseño de los terrenos en que éstas se ha de establecer. Y habiendo obtenido permiso escrito que exige el artículo 33 de la ley del 42, se procederá a practicar la delineación por el director de obras públicas del departamento en que se hallan los terrenos, y si no existiere este funcionario por otra persona nombrada por el gobernador respectivo. Esta situación causó en la época una serie de debates que fueron a parar a la prensa. Algunos editorialistas apoyaban la libertad que tenía este señor de empezar a vender y lotear su territorio, que en este caso era la hacienda Viña del Mar, y por otra parte
parte estaban quienes estaban en desacuerdo de este no cumplimiento y acatamiento de lo establecido. Entonces, aquí, viendo el contrapunto, cuando Vergara ya se hace cargo de este territorio por el hecho de que su esposa es la única heredera y él el único administrador, él lo que hace es cumplir paso a paso lo que se le exige. Y que para hacer población hay que ir a presentar un plano, hacer plano, lo traza, lo entrega, se requiere un director de obras públicas, se ofrece como director de obras públicas y además en sus reflexiones personales y en las cartas que él va escribiendo a sus amigos y familia, dice que eso finalmente, ofrecerse como director voluntario sin pago adicional de obras públicas, le va a permitir exigir el cumplimiento de lo que se establezca en los contratos, que tenía que ver fundamentalmente con las características de la construcción, con el cuidado, con la higiene, con la salubridad y con los cierres perimetrales, que al parecer era un tema que preocupaba mucho en esa época, porque casi todos los contratos de arriendo eran muy específicos, o sea, de venta, muy específicos respecto de cuáles eran las características que estos debían tener. Aquí pasamos entonces a la etapa siguiente, que es donde vamos a encontrar a José Francisco dando cumplimiento a lo que se exige, y el 29 de diciembre del 74, fecha que es considerada como la fundación, momento en que se acepta la creación de una población. ¿Y por qué coloco esta comilla? Porque si fuera así, entonces Recreo también tiene una fecha de fundación de ciudad, porque tienen documentos equivalentes en el mismo momento. No obstante, después el desarrollo posterior es lo que hace que esa fecha de autorización sea la que finalmente se considere como un hito dentro de la historia de la fundación. Y el fenómeno retratado allí en el monumento que está en el centro de la plaza es este hito, este momento en que este señor se dirige con sus papeles, sus planos, a pedir esta autorización. Decreto, Valparaíso, 29 de diciembre del 74. 1. Que el actual poseedor de la hacienda Viña del Mar solicita permiso para establecer en ella una población. 2. Que espontáneamente, queriendo hacer un servicio a la localidad, ofrece ceder sin remuneración alguna a favor del municipio terrenos y edificios que se van a enumerar, una serie de lugares y territorios que van a permitir finalmente estos espacios comunes públicos, y también donde se va a establecer colegios y en el futuro también la municipalidad de Viña del Mar, que acepta las indicaciones que se han hecho por esta intendencia y por la comisión nombrada para estudiar el plano adjunto, con arreglo a lo cual se propone trazar esa población. Decreto, se concede permiso a don José Francisco para que establezca una población en la hacienda Viña del Mar en conformidad a la solicitud y al plano que ha presentado en los informes librados por la comisión. En el fondo, sus conocimientos puestos a disposición de esta empresa y también su ánimo de aceptar la legislación vigente es lo que da origen primigenio a esta etapa en la que comienza ya esta hacienda a convertirse en lugar de residencia para principalmente habitantes de Santiago que buscaban una segunda residencia, una residencia de verano, y que además estaba esto con el aliciente de tener la conectividad ahora con lo que significa la línea férrea. Aquí una síntesis de lo que significó para José Francisco Vergara y su familia haber comenzado el loteo y la venta. Aquí vemos en cada uno de los años que van entre el 74, igual hicimos la trayectoria hasta el 89, con el periodo de inactividad por sus viajes, por su participación en la guerra, de lo que significó la cantidad de ventas, el valor, y esto es lo que nos lleva a concluir finalmente que le permitió, con la venta de estos territorios del loteo, acrecentar la fortuna aproximadamente 3 veces de la herencia recibida por su esposa, por supuesto a costa de desprenderse de los terrenos. Entonces, cuando uno revisa toda esta información que está disponible en el archivo histórico, finalmente responde la pregunta: ¿cómo es que llega a ubicarse entre las más conspicuas familias, entre todo lo que significa los grandes adinerados de Chile, primero por el hecho mismo de haberse casado con una heredera, pero después también por su acción en la empresa de Viña del Mar, loteo y venta? Y este es el plano firmado por José Francisco
Vergara y por el intendente, que da origen finalmente a lo que va a significar Viña del Mar. Este es el que nos consta, que puede que quizás no lo haya hecho él solo, pero que él es el que, con el que pidió la autorización definitiva. Esta era la acción a la que se negó el padre de su esposa, en el fondo indicar allí cuál iban a ser la plaza, las calles, cuáles iban a ser los arreglos que se iban a realizar en cuanto a las posibilidades de causar estero, etc. Él sí lo hizo, y también en sus propias reflexiones, en lo que él explica en sus memorias, lo hace también debido a que para él esto significaba poner sus conocimientos, su formación adquirida en el Instituto Nacional al servicio de esta empresa Viña Marina. Y este es el otro plano que consta en el archivo histórico, no nos consta que lo haya hecho él, pero al menos sí lo mandó a confeccionar. Aquí tenemos a José Francisco Vergara, que se retira, a José Francisco que va a la guerra. Esta es una de las fotografías de la etapa de la Guerra del Pacífico. Según consta en el libro donde está esta fotografía, José Francisco es el que está allí sentado al lado de la tienda. Esta es la etapa que hace a José Francisco Vergara un protagonista ya no de la historia local, sino que de la historia nacional. Esta es la etapa que hace a José Francisco ponerse en disputa y confrontación con los militares, ¿ya? Vamos a encontrar que durante toda esta etapa, sobre todo durante el proceso de la guerra, van a generarse una serie de documentación en la prensa, en la generación de información producida por los militares, fundamentalmente, donde a José Francisco lo van a tratar muy mal, ¿ya? Primero lo llamaban el cucalón, porque era así el nombre que se le daba a todos los que eran como se integraban en la guerra sin ser de carrera militar. Pero además de eso, que es una forma despectiva de referirse a él, se van a generar una serie de editoriales, afirmaciones, textos escritos desde el ámbito militar en contra de José Francisco por la intromisión y la pesadez que él tenía a veces de decir las cosas. Y a él le digo fundamentalmente también que pasaba a llevar, contradecía, contravenía a todos los militares de rango, a todos los militares de formación, ¿ya? Esa es la etapa en la que él, cuando emprende su viaje a la campaña, envía un documento donde deja a su esposa a cargo de la empresa de Viña del Mar, que siga loteando, vendiendo a discreción, que cobre las deudas. Y esa carta que dice: voy a escribirte aquí lo que yo recuerdo de todas las posesiones que tenemos. Entonces esa carta es muy decidora en el sentido de que eso era la conciencia, tenía más, pero él hace un listado súper detallado que cuando se está investigando quién es Vergara, cuáles son sus posesiones, es muy, en el fondo, ilustrativo, porque son la información que él le transmite a su esposa en el momento en que se va a la guerra. Allí otra serie de imágenes que nos muestran a José Francisco en su etapa militar. Él era un hombre, antes de la guerra del Pacífico, muy contrario a todo lo que significaba guerra, muy contrario a que su hijo siguiera la carrera militar. En el año 1876 encontramos a este individuo indicándole a su hijo: ni se te ocurra seguir la vida de las armas, dedícate a ser un empresario o bien a generar bien a la población y a ti mismo, porque de esa manera vas a producir en el fondo progreso en la sociedad. Lo último que quiero ver es a un hijo marchando al son de los militares. Después le dice, en el momento en que se va en 1879, le dice: aquí estoy, amado hijo mío, incumpliendo sagradamente todo lo que te he dicho, empezando una carrera militar como allegado y muy maltratado también. Y allí viene toda una serie de relatos que le dicen: bueno, finalmente yo tenía una meditación, una reflexión antimilitar, pero las circunstancias me pusieron acá y acá puedo morir, pero sigo pensando que la carrera militar no es para mí. En el fondo es como, bueno, yo en este momento inclusive llego al rol de ministro de la guerra, pero no espero ni quiero verte a ti en estos ámbitos. Entonces, José Francisco Vergara es este hombre holístico, este hombre que podemos analizar desde distintas perspectivas. En esta oportunidad
el tema es Vergara y la ciudad, por eso igual me gustaría poner ese énfasis. No es la ciudad la que me dice a mí y encuentro a Vergara, es Vergara y la ciudad, lo que está siendo presentado acá, pero también tenemos a Vergara y la guerra, Vergara y el liberalismo, y recién me mencionaba uno de los presentes, quién era este Vergara también dentro de la cosmovisión de este hombre que se va a encargar de ser el que le dice a la sociedad lo malo que está y hacia dónde deberían ir. Y él también inclusive empezó a escribir a través de un seudónimo llamado Severo Perpena, y en su última etapa, posguerra, se da la tarea de empezar a criticar a la sociedad, empezar a criticar a los políticos fundamentalmente, indicándole de una manera también un poco jocosa todos los errores, pero también todos los problemas que tiene la política nacional y cuál es el camino que debe tomar para convertirse en una sociedad de progreso material, pero también fundamentalmente una sociedad de progreso intelectual a través de la formación, de su población, y con todo lo que significa también ir pensando en el enriquecimiento del país en general. Entonces tenemos una persona que nos va a hablar de manera holística desde distintos ámbitos. Lo encontramos en la guerra, lo encontramos en la fundación de la ciudad de Viña del Mar, y lo encontramos también reflexionando respecto de cuáles son los destinos políticos de la libertad y de la democracia. Eso es todo cuanto quería presentar. A ver, preguntas. Ana, ¿me apoyáis? ¿Puedes poner el plano de Viña? Ay, es que está allá. Allá. Pero por acá, ¿Ese? Ya. Con eso en el fondo. Bien, buenas tardes. Bueno, yo continúo la exposición desde una mirada de la historia urbana, más que de un estudio del personaje histórico. Tengo varias discrepancias respecto a lo que planteó Ana Enrique, así que podemos desarrollar un debate bien intenso y entretenido. En primer lugar, no creo que Viña del Mar haya nacido en 1874 con la acción loteadora de Vergara. Parto de ese supuesto. Tampoco estoy de acuerdo con la visión que plantea Ana respecto a que Viña del Mar, una vez loteado con la obra de Vergara, se transformara en un lugar de segunda residencia de santiaguinos. Para nada. Y ahí tendríamos que ir a los archivos y en definitiva ver quiénes son los propietarios de los terrenos. A lo mejor es Ana Enrique la que tiene la razón, son santiaguinos, pero dentro de la dinámica urbana que el papel que juega Viña del Mar dentro de la dinámica urbana de la constitución de un temprano Gran Valparaíso, me hace dudar de que Viña del Mar sea una ciudad de segunda residencia. Ahora, eso tendría más relación con una imagen histórica que Viña del Mar quiere construir de sí mismo. Tendría más sentido histórico poder decir que Viña del Mar siempre fue un lugar de segunda residencia de santiaguino respecto a lo que Viña del Mar representa en el imaginario nacional. Pero la terca historiografía y los hechos históricos pueden llevar a demostrar que no era así. Entonces, aceptando la invitación de Lorena, yo vengo a hablar del suburbio como cultura y como mercancía a partir del caso de Viña del Mar. Y lo primero que me gustaría plantear es que mi presentación está basada en un trabajo muy temprano que hizo un historiador que se llama Gonzalo Cáceres, quien en la década del 2000, en una tesis de maestría, se da la labor de estudiar el desarrollo urbano de Viña del Mar desde la perspectiva del balneario, del suburbio, lo que era original porque
generalmente la lectura de Viña del Mar siempre había estado encasillada en la mirada de lo balneario y no de lo suburbano. Entonces, mi presentación tributa del trabajo de Gonzalo Cáceres, y quisiera decirlo porque es un trabajo seminal del cual se han basado varias investigaciones posteriores. Dicho eso, que corresponde, también me gustaría decir que, escuchando la presentación de Ana, también habría que destacar la figura de otro Francisco, pero de Francisco Valdés Vergara, porque Francisco Valdés Vergara es finalmente quien lotea la población vergara. Entonces, lo que yo quiero es que pensemos en la ciudad que crea el Vergara que se preocupa de Enrique, que está representado en ese plano, y pensemos cuánto de la extensión de la ciudad actual está presente en ese plano. Entonces, ahí por ejemplo no está la población Vergara. Eso es obra de Francisco Valdés Vergara, que es sobrino del Vergara que analiza Enrique. Entonces, lo que yo quiero decir es que el caso de Viña del Mar en realidad responde a la conformación de una temprana área metropolitana. No se puede pensar Viña del Mar solo, hay que pensarlo en su relación con Valparaíso y la constitución de un temprano Gran Valparaíso. Y para la constitución de ese temprano Gran Valparaíso, el rol fundamental que mueve la dinámica urbana es el ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Y el ferrocarril de Valparaíso a Santiago se comienza a construir en 1852. Son 2 décadas antes de la obra de Vergara. El trazado ferroviario fue la punta de lanza para el desarrollo no solo de Viña del Mar, sino de toda la franja costera que une a Valparaíso con Viña del Mar. O sea, esto podríamos decirlo como en términos de dinámica. Estaría el barrio Puerto, el Almendral, después estaría Placeres, Recreo, Viña del Mar, Chorrillos, El Salto, el interior, todo vertebrado por el ferrocarril. Ahora, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se está dando en todos los países industrializados de Occidente. Las posibilidades nuevas de ocupación del territorio con las nuevas tecnologías de transporte, en este caso del ferrocarril. Por lo tanto, si hay que poner una fecha de origen de lo que en el futuro será conocido como Viña del Mar, es la fecha de 1855, cuando se termina o se concluye el tramo entre el Barón y el Salto. Ese es, a mi juicio, el origen del poblamiento posterior. La apertura de este tramo de ferrocarril introdujo una modificación esencial en un área mucho más vasta que la urbanización de Valparaíso. O sea, por primera vez, Valparaíso tiene la posibilidad de salir de su casco histórico original. Se habían dado experiencias hacia el Almendral, pero este es el momento en que está la población de Valparaíso escapando hacia Viña del Mar. A lo mejor la figura de escapar no es la más afortunada, pero digamos así, dispersarse hacia Viña del Mar, pero también hacia Playa Ancha. O sea, hay un intento de salir del casco original de Valparaíso. Y, a diferencia de lo que ocurre hacia el sur, hacia Playa Ancha, hacia la República Independiente, este crecimiento urbano está jalonado y sostenido por una infraestructura fundamental que es el ferrocarril. No hay ferrocarril hacia Playa Ancha, pero hay ferrocarril hacia el Salto en el primer tramo. El funcionamiento del ferrocarril se transformó entonces en un articulador del territorio que antes estaba o separado respecto al desarrollo urbano de Valparaíso o deshabitado. Uno de los objetivos del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso fue el de potenciar el desarrollo agrícola y minero del Valle de la Concagua. Por lo tanto,
este ferrocarril, en rigor, tenía no una vocación de transporte de pasajeros, sino que tenía, y que así se pensó en su justificación, el transporte de productos agrícolas y mineros. Sin embargo, y esto es lo importante en lo que sostengo mi presentación, es que a diferencia de lo que está pasando en Latinoamérica en general, por ejemplo, en Buenos Aires con la construcción del ferrocarril al oeste, o en Lima con la construcción del ferrocarril entre Lima y Chorrillos, el tren entre Santiago y Valparaíso, en su tramo entre Barón y El Salto, tuvo más importancia en el transporte de pasajeros que de mercaderías. Entonces, ese rol que empieza a ocupar el transporte de pasajeros en un tren que estaba pensado para el transporte de mercancías da cuenta de la fuerza y la pujanza del fenómeno urbano de la suburbanización entre Valparaíso y Viña del Mar. Ahora, esto lo sabía no solamente Vergara, que, como Ana Enrique bien planteó, trabajó como ingeniero en la construcción de este ferrocarril, sino que otro ingeniero más importante que Vergara, que era Alan Campbell. Alan Campbell era norteamericano, había trabajado en el ferrocarril de Copiapó y era el que estaba a cargo de la construcción del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Bueno, Campbell era norteamericano y conocía muy bien las experiencias suburbanas de Estados Unidos y de Inglaterra. Y él, en sus memorias, plantea que una de las justificaciones para este tramo, el de Barón y El Salto, se podía dar en la promoción de viajes diarios, y ese es el punto, viajes diarios a los que tengan residencias en el campo y negocios en la ciudad. Entonces, eso es totalmente distinto a la lectura de la segunda residencia. Esto es el viaje diario. Es el tipo que trabaja en la ciudad, pero que quiere vivir en el campo. Bueno, esa es la figura del suburbio. Ahora, el suburbio viñamarino no es un suburbio, ese es lo interesante del fenómeno. Me voy a apoyar en las cifras del estudio del profesor Cáceres, y él analiza que en el tramo Barón Viña del Mar El Salto, en 1855, es decir, el mismo año en que se inaugura el tramo, se producen 52.000 viajes. En 1860 ya se producen 202.000 viajes. O sea, esto es un merval, por decirlo de alguna manera. En 1860, entre Viña y el Mar y El Salto, no hay más de 1.000 habitantes. Por lo tanto, alguien me tiene que explicar dónde están los pasajeros que se producen, que llegan al guarismo de los 202.000 viajes. Entonces, lo que pasa es que esto viene coincidiendo con un fenómeno cultural de Occidente que es la invención del fin de semana. Como todos los procesos histórico-culturales, el fin de semana también es una construcción social. Esto es una construcción que se va dando lentamente en Europa y que promueve los días de descanso, jornadas laborales y días de descanso, y bueno, y hay algo que hacer, algo se debe hacer en esos días de descanso, hay que ocupar ese tiempo de ocio, y la lectura del ocio es muy importante. Y una de las cosas que se puede hacer es ir al campo, ya que la tecnología del transporte lo permite. ¿Y hacia dónde se viaja? Hacia Viña del Mar. Hay tanta demanda hacia Viña del Mar que en la década de 1880 las autoridades prohíben que el tren de las 10 a.m. pare en Viña del Mar y tiene que pasar inmediatamente hacia el interior del valle. Y esto llevó, por supuesto, a que la gente de Viña del Mar alegara, porque ellos querían
recoger el tren, tomar el tren, para ir al interior. Así como unos venían a pasear de Valparaíso a Viña del Mar, los viñamarinos se iban hacia el interior. ¿Por qué se le prohibió que el tren de las 10 a.m. parara en Viña del Mar? Porque querían frenar la enorme cantidad de obreros que tomaban el tren en tercera clase hacia Viña del Mar. ¿Por qué? Porque la estación de Viña del Mar era continuamente un lugar, un escenario de pelea por embriaguez al final de la jornada. Entonces, ahí se pueden ver en estas acciones punitivas algunos de los fenómenos sociales que están entrelazados con el proceso de suburbanización que experimenta Viña del Mar. Hay que pensar que en realidad la exigua distancia entre el Barón y Viña del Mar, que es de aproximadamente 8 kilómetros, permitía que ese trayecto se recorriera en 30 minutos. Por lo tanto, hacía factible el de vivir en Viña del Mar y trabajar en Valparaíso. Tal como aconteció contemporáneamente en Buenos Aires y Lima, la explosión del flujo permitió la creación de nuevos barrios, nuevas villas y pequeños pueblos emplazados a una distancia mayor de la que antes permitía el sistema de carruajes. Los porteños que buscaban una segunda o primera residencia separada físicamente de Valparaíso contaron, por lo tanto, con la inauguración del ferrocarril, con una inmejorable oportunidad para trasladarse a Viña del Mar y El Salto. El Mercurio de Valparaíso, en fecha tan temprana como el 22 de septiembre de 1856, decía que Viña del Mar dentro de poco se convertiría en el jardín de las delicias de Valparaíso. 1856. Pero también en el paseo favorito, en el lugar de diversión y reunión de los domingos. Pero junto a esa lectura bucólica del lugar, agregaba la crónica del Mercurio, que era importante que los comerciantes porteños vieran en ellos la oportunidad de especular en la compra de terrenos solares en Viña del Mar para revenderlos cuando adquiriera valor. Ahora, esa era la idea fuerza del momento. Hay un Vergara que la aprovecha, pero era una idea no original, estaba publicada en los diarios de la época. La presión inmobiliaria que planteaba Ana. Ahora, lo importante es que, contrario a lo que se podría pensar, y aquí la Ana me quitó protagonismo porque voy a repetir algunas cosas que dijo ella, Dolores Pérez de Álvarez, que era la propietaria exclusiva de la hacienda Viña del Mar entre 1843 y 1873, siempre se mostró refractaria al fraccionamiento de la propiedad. Y solo en casos específicos la propietaria accedió a arrendar algunos lotes a 30 y 40 años. Ahora, ¿a quiénes le arrendó? Ana dice que a santiaguinos, pero en realidad José Tomás Ramos era el hombre más rico del país y era porteño. A quienes se le arrendó estos lotes por 30 años plazo fue un seleccionado elenco de porteños que tenían presión para venir a vivir lejos de la metrópolis comercial. Y esto es un punto interesante. Pensemos, por lo tanto, que aunque no sean propietarios, ya se está configurando un villorrio. ¿Será un suburbio? Entendiendo que el suburbio, una de las cosas que lo caracteriza, es la homogeneidad social de quienes lo habitan. Se tiende a pensar en el suburbio habitado por gente de clase alta. Y aquí está una de las características particulares de Viña del Mar, que lo hacen menos suburbio y más barrio suburbano. Y al entenderlo como barrio suburbano no se le puede dejar de pensar ligado a la metrópolis. Y es menos suburbio porque incluso en esa temprana fase donde se arrendaba el terreno a 30 o 40 años, según la Oficina Nacional de Estadística, en Viña del Mar existían 25 edificaciones de tejas, por lo tanto, de buena construcción, pero 41 ranchos.
Por lo tanto, lo que no convierte a suburbio a Viña del Mar es que nunca tuvo esa marcada homogeneidad social. Siempre pudieron convivir con el uso residencial, no solamente gente rica, sino también gente pobre, y también otros usos diferentes al residencial, como por ejemplo el industrial. Porque antes de fallecer Dolores Pérez en 1873, permite la construcción de la refinería de azúcar, que era uno de los enclaves industriales más importantes del país y que contaba con una enorme población obrera que vivía en Viña del Mar. Entonces, si nosotros vemos el plano de Viña del Mar, lo que nosotros observamos es que se está constituyendo el clásico patrón del suburbio ferroviario norteamericano. El suburbio parte en Londres en el siglo XVIII, se traslada a Manchester industrial en el siglo XIX, cruza el Atlántico, se desarrolla con fuerza en Norteamérica, y en Norteamérica, en la ciudad de Filadelfia, se da el modelo clásico del suburbio ferroviario, y es el modelo que se traslada a Viña del Mar. Es decir, un pueblo que crece alrededor de la estación de ferrocarriles y que no tiene homogeneidad social, que aguanta diferentes usos, donde viven ricos, pobres y donde hay un anillo industrial también presente. Bueno, me voy a saltar la fase de la muerte de Dolores Pérez, la etapa que inaugura Francisco Salvador Álvarez, pero me quiero detener en lo que Ana hacía mención, que era la confrontación con Echaurren. Eso es importantísimo, porque desde mi punto de vista, eso da cuenta de pensar a Viña del Mar no como una entidad autónoma. Es cierto que hay legislatura desde el 43 en adelante de que toda población debe formarse siguiendo un plan. Bueno, eso no nace en el 43, eso viene en la colonia. Ya el rey había dicho que las ciudades tenían que constituirse de determinada manera, y los 3 siglos coloniales está lleno de ciudades nómadas que simplemente son trasladadas porque no cumplen con las lecturas que habían planteado los ingenieros militares de la corona, sobre todo a partir del siglo XVIII con los Borbones. Pero una cosa es el papel y otra cosa es lo que se hacía en la práctica. O sea, lo que quiero decir es que Echaurren era bastante hipócrita en exigir que Viña del Mar tuviera una planificación cuando él estaba peleando contra el Congreso para poder llevar a cabo la transformación de Valparaíso de forma contemporánea. O sea, él sabía muy bien lo problemático que era transformar y rectificar una ciudad que se había formado sin planificación alguna. El Almendral se había formado como el primer suburbio del puerto sin planificación alguna, hasta la reconstrucción posterior al terremoto de 1906. ¿Para qué decir en Los Cerros, donde nunca se hizo un trazado de calle? Por lo tanto, lo que está pensando Echaurren cuando trata de frenar los intentos de loteo de Francisco Salvador Álvarez Pérez es tener la conciencia que él tiene de que esta entidad está ligada, no autónomamente, sino que está ligada al devenir de la metrópolis comercial, y que esto se tiene que hacer bien desde el comienzo. ¿Se entiende? Entonces, no es la exigencia de la formación de una ciudad nueva, sino que es lo que está pasando en Santiago también, en Buenos Aires y en Lima, de poder controlar la extensión de las ciudades más allá de su casco histórico. Insisto, fenómeno que es posible en la mitad del siglo XIX gracias a las nuevas tecnologías de transporte, en este caso el ferrocarril. Bueno,
Lo que hace Francisco Salvador Vergara en definitiva es tratar de responder a una presión de muchos porteños que tenían un deseo de poder adquirir un terreno en Viña del Mar. Ahora, es justamente esa fuerza que se viene dando desde la década del 50 la que recoge José Francisco Vergara cuando comienza sistemáticamente a lotear. Ahora, hay que dejar claro algo. José Francisco Vergara adelanta la aprobación, o sea, lotea, vende 6 meses antes de que se apruebe el plano. Por lo tanto, su irrestricto respeto a la normativa, por lo menos tiene un margen de 6 meses que podría uno poner, leer los matices y los grises del fenómeno. Ahora, el proyecto dividía, vamos a hacer una pequeña descripción de ese plano, a la ciudad en manzanas rectangulares ubicadas todas ellas al sur del estero Marga Marga. Por lo tanto, absolutamente ligadas a la estructura ferroviaria. La ciudad que piensa Vergara es una ciudad que bordea las líneas férreas, provista de una plaza y calles suficientemente amplias. El conjunto se extendía hacia el oeste hasta el Cerro Castillo y hacia el este hasta lo que sería la futura Plaza Sucre. En esta ciudad el verde comienza a tener una importancia fundamental. De ahí que tan temprano como la fecha de 1872, es decir, 2 años de la aprobación del plano de Viña del Mar, Santos Torneros ya hablaba de las casitas pintorescas que están rodeadas de hermosos jardines en Viña del Mar. Eso ya nos da más cuenta de la idea en el imaginario que nosotros tenemos de lo que es la ciudad. Pero como decía anteriormente, Viña nunca fue concebida como un proyecto suburbano marcado por la exclusión hacia los pobres o hacia el uso diferenciado del uso residencial. Y esto es importante. ¿Por qué es importante decir que Viña del Mar nunca fue pensado como un suburbio de homogeneidad social, es decir, solo habitado por ricos y sin industria? Porque la experiencia ya se conocía. El experimento de Cerro Alegre y Cerro Concepción son un suburbio homogéneo, donde las colonias inglesas y alemanas se habían asentado en Valparaíso y se habían alejado de la ciudad comercial. Cerro Concepción y Cerro Alegre tuvieron su propia policía para resguardar los intereses de sus propietarios. Por lo tanto, se conocía la idea de suburbio homogéneo. De ahí el valor que Viña del Mar no haya sido pensada de esa manera. Podría haber sido perfectamente un nuevo Cerro Alegre, un nuevo Cerro Concepción, pero no lo fue. Hablé de la refinería de azúcar. Entonces, esto permite sospechar que la idea de crear un área socialmente homogénea y donde el uso exclusivo fuese tan solo el residencial no figuró dentro de los propósitos, como tampoco estuvo en la mente del nuevo y definitivo loteo de Viña del Mar desarrollado por Francisco Vergara. Lo que se avanza es más bien hacia un modelo de suburbio ferroviario. Lo que sucede en la trayectoria de la ciudad viñamarina es que las nuevas tecnologías del transporte ferroviario permitió la conexión entre ciudades principales y comunidades que antes estaban rodeados por cinturones de verdes o por terrenos abiertos, como era la vieja hacienda de Viña del Mar. El suburbio planificado de tipo norteamericano, que se desarrolló en el paisaje semi-rural norteamericano, se organizaba de la siguiente manera. Alrededor de un pequeño distrito comercial, piénsese la calle Valparaíso, y de servicio, se constituía un centro cercano a la estación de trenes y su límite natural estaba dado por una distancia caminable hasta allí. Esa distancia es la que todos recorremos cuando recorremos Viña del Mar. Más allá ya no es caminable Viña del Mar. Hay que recurrir a un medio de transporte.
¿A qué medio de transporte? Al carruaje. Y una pequeña porción de la población tenía acceso al carruaje privado. Y eran ellos los que se podían trasladar a tierras más alejadas. Eso es la población vergara. Eso es posteriormente Miraflores, eso es posteriormente Chorrillos, pero en el anillo de lo caminable, ¿quiénes vivían ahí? Obreros, clase media y clase baja, lo que hacía muy diverso al barrio. Ahora, quisiera detenerme en... ¿Uno de estos puede ser mío? Gracias. En los factores que explican el desplazamiento entre Viña del Mar y Valparaíso. Un apoyo nuevamente en el trabajo de Gonzalo Cáceres. Y se concluye que las razones que explican el desplazamiento entre Valparaíso y Viña del Mar son 3. Y en estos desplazamientos se puede entender la dinámica de ida y venida entre Viña del Mar y Valparaíso. El primero es el movimiento de pasajeros por razones de trabajo. El comerciante que vive en Viña del Mar pero trabaja en la metrópolis de Valparaíso. Pero también el obrero que vive en Valparaíso y viene a prestar servicios a Viña del Mar. Esto explica el flujo de cerca de 202.000 viajes anuales. Una segunda razón serían los viajes de placer. Pero el viaje de placer también es bidireccional, porque así como se viene a disfrutar del espacio abierto a Viña del Mar, del verde ornamental y del ocio, también se va a Valparaíso a disfrutar del comercio, porque la metrópolis sigue siendo lo atractivo. Es decir, puede haber comercio en calle Valparaíso, pero sin duda que la dama de Viña del Mar se va a comprar su traje en calle Esmeralda. Y hasta 1929, si tú querías ir al zoológico, tenías que ir hasta Playa Ancha, donde estaba el zoológico de Valparaíso, que ya no existe. Es decir, hay una conexión de servicios que entrelaza el viaje entre Viña del Mar y Valparaíso. Y un tercero y muy interesante que descubre este historiador Gonzalo Cáceres es el viaje que hacen a diario los niños y jóvenes para educarse en los colegios de Valparaíso. Porque si bien es cierto que en 1888 se inaugura la primera escuela alternada número 11 de Viña del Mar, lo más probable es que esa escuela estuviera orientada a los hijos de los trabajadores, a los hijos de los obreros que vivían en Viña del Mar. Pero la élite viñamarina seguía asistiendo a los tradicionales colegios ingleses, alemanes, franceses, católicos y protestantes de Valparaíso. Cerrando. Por lo tanto, al igual como ocurrió en Buenos Aires con ocasión del ferrocarril del oeste que se inaugura en 1857, más tardío que el viñamarino, o en Lima con el ferrocarril entre Lima y Chorrillos en 1856, estamos 55 Viña, 56 Chorrillos, 57 en Buenos Aires, es decir, es algo que se está dando contemporáneamente en todas las principales ciudades latinoamericanas. La apertura de la línea Valparaíso-Santiago provocó expectativas de urbanización recíprocas, más allá inclusive del área de influencia directa de Valparaíso, que antes del tramo entre Barón y El Salto solo llegaba hasta Placeres. Por lo tanto, si podemos descubrir que existió esta relación funcional entre Valparaíso y Viña del Mar, a mi entender carece de sentido entender estas dos ciudades como realidades urbanas separadas, sino más bien hay que entenderlas como una entidad urbana-suburbana compleja. Morfológicamente, para entender la importancia del ferrocarril o de la estructura ferroviaria en Viña del Mar, incluso antes del loteo de Vergara, hay que pensar
que todos los grandes edificios, los principales edificios de la ciudad, estuvieron alrededor de la línea férrea. Y el ejemplo más gráfico de esto es la construcción del Gran Hotel en 1874-1875. Gran Hotel que se construye muy lejos del mar, por lo tanto, que nos da cuenta de que para entender el desarrollo balneario de Viña del Mar habrá que esperar por lo menos hasta la década de 1930. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la exposición de ambos profesores. Dejo abierta la posibilidad si alguien tiene alguna pregunta que realizar. Yo quisiera hacer un comentario. Derecho a réplica. Sí, derecho a réplica voy a pedir. Creo que en realidad no son ni tantas las diferencias con las que destaca Pablo, sino más bien distintos focos. Como señalaba al principio, acá las preguntas que se lleven detrás de lo que presenté en la primera ponencia no parten desde la ciudad, parten desde Vergara, ¿ya? Desde esa perspectiva, en realidad, están presentes todos los elementos que señala Pablo. No obstante, tengo un punto donde tengo pruebas de que está equivocado. En lo demás, está en lo cierto. En realidad, tiene que ver con esto de la relación Valparaíso-Viña, eso absolutamente de acuerdo. No obstante, en el rol de Vergara, cuando él hace esta etapa de, bueno, voy a hacer caso a lo que está diciendo el intendente, voy a hacer caso a lo que no hizo caso mi suegro, en este caso en la etapa desordenada de loteo y venta, pero cuando ya Vergara asume la heredad de su esposa, las ventas van a parar a San Felipe. Esa etapa, no la etapa anterior, no la etapa del 50 y tanto, del 60 o de la etapa en la que se hace cargo su suegro. Efectivamente allí eran los porteños los que venían y arrendaron, principalmente alrededor de la línea férrea, pero en la instancia en que él acrecenta su fortuna, la triplica, no es solo con porteños, es fundamentalmente con la atracción que se hace desde Santiago. Y ahí están los documentos del archivo histórico para demostrarlo. Sí, voy a replicar una cosa breve. Me parece bien que recurramos a los archivos. Sin duda yo solo pongo la duda respecto a dónde podemos encontrar la explicación del alto número de viajes que se dan entre Valparaíso y Viña del Mar. Son anuales, no son de épocas estivales. Yo me baso en los datos numéricos de los viajes entre las dos ciudades para dar fuerza a la imagen de la constitución de un suburbio que nace apoyado en la red ferroviaria y la tecnología de transporte que este medio ofrece antes de las ideas del fundador de la ciudad. Gracias. He dicho. Tengo una pregunta con respecto a esa primera etapa, ¿cierto? Que nombran de cuando se hace esta primera venta de terrenos, que se empieza como aumentar la fortuna de Vergara, etc. Eso todavía es esta situación como original de donde estamos ahora, en el fondo del costero hacia el sur, todavía no es la persona hacia libertad y todo eso, no. Todavía es la decisión Posterior. Sí, el protagonismo de este señor, de José Francisco, es solo acá en el centro, no es hacia el otro lado. Efectivamente allí ya vienen otros Vergara, incluyendo al hijo de él y al sobrino. Sí. Esto todavía es esta parte como sí. La etapa del 74 es esta parte central, la antigua, el casco histórico que le llaman. Claro, como esta venta de Santiago todavía es esta zona. Claro, es esta zona. De hecho, esto que no tiene nombre, por allá los norte, no son de él.
Él le habría puesto nombre a todo. ¿Y de esta zona cuál es como la regional o la nacional? ¿Cuáles son las principales? Porque en una parte que nombraste que habían cosas que, o inmuebles, bueno, no había territorio, no había tanto inmuebles, de cosas que se vio. Y digo, esto va a quedar... Entre ellos la plaza y todas las calles. Partiendo con la plaza y las calles, pero aparte de eso Hay territorios, él va a donar terrenos que tienen que ver con la construcción futura de colegios y también con la futura construcción del municipio. Pero parte de esos terrenos efectivamente se hacen entrega a 3 meses después de su muerte. Su esposa finalmente dice, todavía faltan terrenos que entregar de los que estaban comprometidos en el año 1874 y ahí ella... Pero de esta zona, ¿tiene una idea de cuáles son los más emblemáticos que tal como se vio o no? O sea, el más emblemático son en la plaza, pero no sé, no tengo claridad de cuáles son los otros. Son como 13 terrenos y de los cuales cuando él muere faltaban que entregar como 6. De hecho, de ese plano hay una calle que se llama La Escuela y está donde está actualmente Quinta, o Villanelo. Corría de Chever, que es donde está actualmente la escuela. Entonces, probablemente en una primera idea estuvo en un lugar planificada, pero después no se puso donde mismo. Donde está la escuela 15 actualmente es un terreno donado para escuela. Es entregado como escuela de la familia Vergara. Eso es, ¿cómo se llama? República de Ecuador. Sí, lo interesante de esos documentos de las donaciones es que todos tienen cláusula. Si es que no se usan para los fines que fueron donados, retornan a la familia. Y esas son las causas de todos los conflictos actuales. Ahora, como el caso de años atrás del matadero. claro, exacto. Quisiera hacer una alcance respecto a tu pregunta desde el punto de... Él no los bautizó así. Quería solo aclarar un punto morfológico. No es menor el ceder la plaza y las calles, porque las calles se podrían haber hecho más angostas. Sí. O sea, ahí hay una lectura también de proyección hacia el futuro interesante del personaje. También que sea ortogonal, porque ya estaba de moda en Europa unos diseños urbanos más laberínticos, y sobre todo en los suburbios en general, en Inglaterra y en Estados Unidos. Algo de esto se puede ver, por ejemplo, en Santiago, cuando tú recorres los barrios alrededor del Parque Bustamante. Son laberínticos por una idea de ofrecer como producto inmobiliario la protección. Sin embargo, el diseño ortogonal es el que permite el mayor rédito comercial, la mejor forma de lotear para sacar máximo provecho, es decir, que todas las propiedades mantengan alta tasa de retorno, es lo ortogonal. Como Miraflores hay un ejemplo en la plaza Miraflores que es como Miraflores tiene el diseño clásico de un suburbio no ortogonal. Y ahora, respecto a la población Vergara, en la población Vergara, si bien, por ejemplo, si uno toma el álbum de fotos de la Sociedad Balnearia de 1914, donde aparecen todas las grandes mansiones, se mantiene el espíritu de Viña del Mar, porque en esta zona tan exclusiva de la población Vergara está el Muelle Vergara, que por lo tanto es industrial, y está el matadero. Por lo tanto, siempre hay un mix de usos en esta ciudad que la hace muy rica urbanamente hablando. Felicitándolo por las presentaciones. ¿Saben ustedes cómo es que Vergara logra cambiar el curso del estero? Es una cosa. Y lo otro, ¿qué les parece el juicio que ganó Blanca Vergara por los terrenos de las Salinas? ¿Qué proyección le den a eso? Solo respondo. Voy a responderle al estero. No, el estero es una zona incontrolable durante muchas décadas. Una zona de peligro para la ciudad,
y la ciudad le da la espalda al estero durante mucho tiempo, ¿ya? No te puedo dar la fecha exacta, pero a mí me parece que el estero, Boyocá, se controla cuando se construye el casino. El casino es el hito que obliga a la autoridad a evitar el desborde del estero y que en definitiva da la forma que nosotros vemos hoy día de la desembocadura del estero. Por la planimetría que he visto, el estero no tiene ese trazado recto en su parte final como lo tiene actualmente, sino hasta cuando se construye el casino. De hecho, hay un proyecto de construir un puerto en el estero, de excavar el estero y hacer el puerto del Paraíso ahí. Por lo tanto, fue una zona no bien definida durante mucho tiempo. Eso. Y la Ana va a responder. Bueno, en primer lugar, creo que es un desafío para la ciudad, pero también para la familia, el tema de tener en cuenta que la historia nos acompaña no solamente como documentación que está guardada en un baúl. La documentación histórica tiene consecuencias, las cláusulas establecidas allí, y eso es lo que ha estado sucediendo. En la época en que yo trabajaba en el archivo histórico, permanentemente, periódicamente, la familia hacía revisión de la documentación que estaba allí resguardada, y estimo que lo siguió haciendo, encontrando algunos elementos que pudieran favorecer sus expectativas. En el fondo no es más que traer a la luz y a la actualidad lo que los archivos ya tienen allí establecido. Lo que yo pude descubrir en gran parte de la documentación revisada es que gran parte de los contratos establecidos en su etapa primigenia tienen muchas cláusulas, muchas. En el fondo la ciudad estaba resguardada para que no se cometieran errores, abusos, problemas higiénicos, y también en caso de que se incumplieran los contratos también podía volver a revertirse y beneficiar también a la familia. En este punto particular me imagino que, bueno, como en toda disputa hay dos partes y en las dos partes algo de razón tienen, y aquí la justicia verá cómo es que se las arregla con este tema de carácter histórico. Pero en el fondo ese y muchos otros temas más están establecidos en los documentos, y que en cada uno de ellos se proyectan situaciones en caso de la familia va a ser beneficiada. Yo creo que ese es uno de los temas que estamos presenciando ahora en la actualidad.